Porque una de las cosas que hacemos cuando estás en grupo y estás proponiendo tus propósitos es, vale, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, es empezar con muchas ganas. Empiezas arrasando en el supermercado con todos los productos light habidos y por haber, y ya hablamos en la otra charla que de light muchos tienen poco y son peores que comer algo natural. Empiezas a ya una motivación de mañana voy a ir al gimnasio. Bueno, no, mañana no, porque el día 1 es fiesta. Hoy el 2. Bueno, el 2 tampoco, porque el 2 es domingo. Ya empiezo el lunes, el 3, te va a ya tarde. Y así, poco a poco, ya has perdido un poquito de chispa, por lo tanto has bajado el escaloncito de esa motivación que tienes. Pero ¿qué pasa? Que el propósito, cuando tienes un propósito, es porque quieres un cambio. Con estudios, más o menos unas 3 semanas. ¿Qué pasa? Si has empezado el lunes, en vez de empezar el sábado, o el mismo día 1, ya retrasas un poquito esa motivación. Entonces, empiezas con tantas ganas, yo lo digo, si no me conocéis, trabajo en el Complex, ahora he sido responsable, pero he sido técnico de tema personal, y claro, estás allí y te viene el chico, la chica, la persona. Y le dices, es mi primer día, y empezar el año a tope. ¿Cuántos días vas a venir? Todos. Claro. ¿Vale? Y si puede ser 2 veces al día, muy bien, explicas cómo llegarías a ese propósito con diferentes cosas. Y las ordenas de la más fácil a la más difícil. Y la más fácil, te coges un post-it, te lo pones en la nevera para que cuando te levantes por la mañana lo veas. Que cuando abras la nevera, a veces que las abras al cabo del día, si haces la dieta del comer, lo haces bastante, abro, lo pongo. Tienes que visualizar lo que quieres conseguir, pero siempre con un orden, porque si no al final el muro, si lo quieres hacer rápido, se cae. El para qué. El para qué es para qué lo haces. No el qué ni el cómo. ¿Para qué? ¿Para qué realmente lo haces? Define cómo lograr un objetivo. Que es que sea medible, específico, tangible y alcanzable. Medible, que lo puedas medir. O sea, tienes que poner una fecha, por ejemplo, quieres perder peso, que es uno de los propósitos más. Vaya, pues yo quiero el 6 de mayo haber bajado 6 kilos. ¿Es tangible? Sí, porque lo vas a ver en la báscula. ¿Es medible? Sí, porque vas a tener un inicio con un peso y un final con otro. ¿Es específico? Sí, 12 kilos. No quiero bajar peso. ¿Eso cuánto? Específico. ¿Alcanzable? Dependerá de ti. Si pesas 110 kilos y quieres bajar 12 kilos, mientras el peso de lo que quieres perder sea más amplio, o sea, más bestia, claro, para que vas empezando a perder peso te cuesta más. Cuando tiene que ser realista. Y no te quieras decir, quiero perder, pues si quiero perder los 12 kilos, los quiero perder en 2 meses. Será más fácil de conseguir. Paso una de las preguntas que hacen, ¿cómo lo hacen? Y hasta se ríen, ¿cómo lo vamos a hacer esto? ¿Y para qué lo hacen? Algunos sí te dirán, para ganar mi dinero al final del mes. Bueno, es un medio para un fin. El tengo que versus quiero deseo. Esta es una herramienta, es un cambio un poco de palabras en la que es que te lo cambia todo. Porque en el momento en que tú cambias un pensamiento de tengo que a quiero, provocas un cambio en el cerebro que automáticamente va a cambiar tu pensamiento. Y en este pensamiento vas a cambiar tu actitud. Entonces ya no es lo mismo. Tendemos a generalizar. En vez de coger, ya no me gusta ir fuera, en vez de coger algo que siempre hay positivo y ponerlo lo primero. Tengo que comer verdura. En mi caso, quiero comer espinacas. Comiendo verdura, pero ya estás diciendo de otra manera. Tengo que hacer deporte. Quiero salir en bici. No es lo mismo, porque tú te estás diciendo que lo quieres hacer. Tengo que irme de vacaciones con los suegros. Paso palabra. Entonces, este juego de aquí lo puedes probar de muchas maneras. Te costará, no es fácil. Es que si piensas, así actúas, así eres.